Saludos. Titulamos este vídeo Mentira arqueológica. Tú decides. DA22. Como en anteriores vídeos, hacemos la advertencia de que todo lo que afirmamos, lo afirmamos supuestamente. Es decir, supuestamente nos mienten o supuestamente nos dice la verdad el sistema, para que cada persona en sí misma no tome estas afirmaciones como reales, sino que sea ella la que investigue. En el vídeo anterior expusimos el dolmen de Menga y en él nos sirvió como ejemplo la construcción de dicho dolmen para afirmar que presuntamente la arqueología oficial no dice la verdad, porque analizamos la versión que nos ofrece de trasladar con rodamiento de troncos y con cordaje realizado en el Neolítico, que tendría que ser realizado o bien con cueros de animales o, dijéramos, con vegetales, con cordajes vegetales. Nosotros quisimos exponer que es imposible, con un ejemplo gráfico, con tales cordajes y con tales troncos, arrastrar un peso equivalente a 300 toros de lidia, sin que esa cuerda se rompa o esos troncos se hundan y no puedan realizar tal, dijéramos, tal construcción, de ese modo como nos dicen continuamente. Pues bien, es decir, estamos cuestionando la versión oficial planetaria sobre nuestra realidad, porque lo estamos haciendo primeramente en un entorno próximo, es decir, en el espacio inmediato, empírico, que nosotros podemos estudiar y ver. Y entonces en este, dijéramos, espacio próximo, vamos a ir ofreciendo una serie de pruebas para que cada persona las investigue. Y entonces llegue a la conclusión de que nos miente la oficialidad, o bien lo contrario, que nos dice la verdad. Ya eso es su decisión y su investigación. Entonces, nosotros decimos, si llegamos a la conclusión palpable de que lo próximo nos miente, pues ¿cómo vamos a confiar en que nos dice la verdad debajo de superficie o sobre la superficie, es decir, en el espacio próximo y lejano? Bien, entonces vamos a ofrecer una serie de pruebas, las más, dijéramos, que nosotros encontramos en un principio más gráficas, incluso muchas de ellas que cada persona pueda incluso verlas palpablemente, pero va a ser simplemente una muestra, porque en este campo se podrían hacer muchísimos más vídeos. Nosotros vamos a coger solamente una prueba que intenta, dijéramos, quitar valor a la oficialidad con respecto a su versión de esta realidad. Entonces, vimos ya en el dolmen de Menga lo que son problemas de traslado de grandes piedras. Pues bien, tenemos que decir que con respecto a esto sería grandes piedras, pesos imposibles por nuestra tecnología actual. Pero hacemos el hincapié, tecnología actual explícita, es decir, la que conocemos, el normal de la humanidad, pero no queremos decir que sea la única, porque nosotros sospechamos de que realmente el poder establecido en este planeta tiene mucha más superior tecnología, pero nos referimos a que con la que estamos operando actualmente es imposible el traslado de esos bloques, sociedades muy primitivas o neolíticas, como nos vienen a decir. Así, por ejemplo, todo investigador conoce ya los bloques, las grandes losas de Baalbek en Líbano.
hemos dicho para la anterior, dijéramos, dificultad de Menga, 150 toneladas, pero es que las losas que existen en Baalbek, más de 150 toneladas, sobrepasan algunas de ellas las 1000 toneladas. Eso no es factible con las grúas actuales. Pero en cambio existe y tiene existencia. Entonces la versión que nos han dado, evidentemente de un primitivismo hasta ahora que estamos en la cúspide de la evolución tecnológica, pues es falsa, porque nos viene a decir que en el pasado existió, por supuesto, esta supertecnología, que ahora quieren disimular. Bien, eso es bien conocido, estas losas de Baalbek, pero ya en el 2014, actualmente cuando estamos haciendo este vídeo es inicios del 2016, pues en el 2014 se encontró y se difundió, pero muy poquísimo, las ruinas de Soria, de los montes Soria, en Rusia, en Siberia. En el año 2014, estos bloques ya dejan pequeños los anteriores de Baalbek, porque si bien los de Baalbek sobrepasaban algunos las 1000 toneladas, pues estos algunos tienen unos 40 metros de largo y, asómbrense, 4000 toneladas de peso estimadas. 4000 toneladas de peso. Esto es imposible para nuestra tecnología, la explícita actual. Entonces, esto realmente es una prueba de peso para realmente cambiar y cuestionar toda la verdad histórica y toda la verdad arqueológica, pero no mueve, dijéramos, un centímetro de sus esquemas esta arqueología oficial. Entonces no podemos ya confiar en ella, por supuesto, por lo menos nosotros. Esto con respecto a los pesos imposibles para la tecnología actual, pero también existe, por supuesto, lo que podemos considerar como dificultad de construcción, ya muy conocida y muy estudiada. Nosotros vamos a ir con presteza, no nos vamos a parar mucho, pero simplemente es ya muy conocido la dificultad de construcción de las pirámides, de todas las pirámides que existen en el mundo. Es muy notorio la dificultad. Entonces también tenemos que informar que la ciencia oficial pasa de puntillas sobre esta cuestión de la dificultad. Te dice simplemente que las realizaron con otras piedras golpeando y con algunos instrumentos de cobre. Eso no cabe en una lógica elemental. La ciencia oficial, que presume de que quiere tener empirismo, pues ahí tiene empirismo. Y entonces algunos descubrimientos, como hace décadas, que hay fotografías de que hace décadas en el sistema de pirámides de Egipto, pues resulta que no son las pirámides de 4 caras, sino de 8, es decir, cada cara de ellas pues tiene, dijéramos, una partición en 2, de tal manera que se realiza el efecto prodigioso, semejante al que se realiza, como hemos visto en los dólmenes, de, dijéramos, luminosidad extraordinaria en los equinoccios. Así, por ejemplo, vemos aquí, de hace décadas, sacadas fotografías de la Gran Pirámide, que se está viendo claramente que en esa foto realizada en los equinoccios, pues se ve como una de sus caras se parte en 2 y solamente se ve esa proyección de sombras en esa fecha concreta. Eso es extraordinario. Por eso digo, construcciones, no solamente la cantidad de bloques y el peso, sino la tecnología especial. Pero evidentemente no es solo ella, sino todas las pirámides, como la en México, en Chichén Itzá. En esa pirámide, ya saben, y todos sabemos, cada año en los equinoccios, pues se reúne una multitud de personas para ver el efecto que se produce en los equinoccios, de tal manera que en esta serpiente de piedra que está aquí, pues las sombras en esa fecha especial pues hace un movimiento hacia abajo, como si estuviese llegando esa serpiente emplumada a la tierra. Esto es extraordinario, pero es el mismo efecto que ya los dólmenes también te lo producen en esos equinoccios. En otras fechas o en otros vídeos profundizaremos
el porqué de estos equinoccios es tan importante, esas fechas. Y todo esto realmente no se le da gran relieve en la oficialidad, en las noticias. Por ejemplo, las pirámides bosnias encontradas en la propia Europa. Un grupo de pirámides semejante, por ejemplo, a las que están en Egipto y están totalmente silenciadas. Pero la persona interesada, cada verano, puede informarse e ir allí y visitarlas, y visitar sus túneles. En esos túneles hay también en determinados puntos túneles de kilómetros, pues bloques cerámicos, esto es artificial, y en cambio la oficialidad pues no le da relieve, no la encontramos en ninguna noticia. Y entonces vemos las pirámides bosnias, primeramente dijeron solamente son formaciones naturales, porque evidentemente están cubiertas de vegetación hasta que, como todas les ha pasado, hasta que se descubran y se quiten y se limpien, y cada verano van grupos de voluntarios. La persona que tenga dudas, pues que vaya, que se informe, y entonces lo verá palpablemente, verá esos túneles con efectos magnéticos prodigiosos, y no sale esta noticia en ningún medio de comunicación. ¿Cómo no vamos nosotros a pensar que está intervenida esta dimensión? Por supuesto que sí. También con respecto a estas construcciones es muy conocido por todos los investigadores lo que son ruinas megalíticas de bloques enormes como los que están en Cusco, Perú, en Sacsayhuamán, como estamos viendo, bloques enormes, pero bloques que encajan perfectísimamente. A propósito, tenemos que decir que también en el Dolmen de Menga, al inicio, pues hay varios bloques que están totalmente también bien encajados, igual que estos. Pero este encaje tan perfecto resulta que en algunos de ellos, en esa zona de Perú, pues tienen hasta 12 ángulos algunos de ellos. Eso no cabe en nuestra lógica. ¿Cómo va a ser una cosa tan difícil de complicar? Encajar 12 ángulos de una piedra con otra y perfectamente bien encajado. Por supuesto, era una tecnología superior a la actual explícita. Pero de eso pasan de puntillas toda la oficialidad de la arqueológica. En ese punto pasa de puntillas. También hablar de las líneas de Nazca, por ejemplo, que ya lo hemos tocado y hemos expuesto en otro vídeo anterior, hemos hablado un mínimo, pero también decir que en esas ruinas y en ese entorno de Nazca, pues por ejemplo, aparecen también, que no se le suele dar importancia, pues por ejemplo la figura de dinosaurios. Fíjense, esto es un dinosaurio evidentemente, mírenlo. Entonces esto rompe también toda la historia establecida. Y hemos dicho que estas líneas de Nazca nosotros las relacionamos con las piedras de Ica. Y en las piedras de Ica, pues también hay muchísimos dinosaurios conviviendo o interactuando con distintos tipos de humanidades. Esto es palpable, esto existe, esto está ahí, pero está silenciado. Lo deja toda esta cuestión tan importante aparcada. Dijéramos, la arqueología oficial. Por eso este vídeo lo titulamos Mentira arqueológica. Tú decides, tú eres el que tienes que decidir. También, por ejemplo, decir algún tipo de estatuas, como estas estatuas que están en Guinea, cerca de Mali, de 150 metros en unas rocas verticales. ¿Cómo se pueden hacer? ¿Qué tipo de tecnología puede hacer ese tipo de construcción de este rostro, un rostro femenino y un busto en esa verticalidad de 150 metros? Esto Klaus Dona lo tiene muy bien estudiado. Esto rompe, dijéramos, la arqueología oficial de sus teorías. Las piedras Ica también, las hemos dicho, hemos hecho una serie sobre las piedras de Ica. Entonces, esto sería en relación con grandes bloques y grandes construcciones, pero también tenemos que hacer hincapié en lo que nosotros denominamos y tenemos, dijéramos, una clasificación de nuestros vídeos que los clasificamos como DA. D significaría discernimiento y A significaría artefactología.
Es decir, nos hemos inventado esta palabra, artefactología, para no usar la palabra arqueología. Y con artefactología queremos significar el estudio personal de distintos artefactos, sobre todo artefactos que se pueden manipular, al margen de la arqueología oficial. Entonces, en esta artefactología, es decir, dijéramos como artefactos sagrados, reliquias del pasado y de otro tipo, pues también existen lo que se llama el silenciamiento. El silenciamiento, pero que está registrado en la historia para el que busque. Así, por ejemplo, tenemos por ejemplo, en Egipto, la investigación de Petrie, de William Petrie, 1853-1942, y de Benjamin Baker, que hizo un informe, el informe Baker, sobre los taladros o las perforadoras que hacen en las piedras y en los objetos de la cultura egipcia. Existen vasijas pequeñas que tienen esa, dijéramos, esa oquedad realizada con unos taladros que rompen, dijéramos, lo que nos dice la ciencia oficial sobre las antiguas herramientas de la cultura egipcia. Estos taladros taladran con una perfección mayor que los actuales las rocas más duras de granito y de diorita, que tiene una dureza grandísima, próxima casi al diamante. Entonces, ¿cómo podían tener esos taladros? Bueno, pues eso ya desde antes de 1942, pues se tienen esas pruebas físicas. Mírenlo, debido a un investigador que lo pone en su canal. Aquí está su canal porque queremos que se vea su mérito. Pues miren ese trozo que pertenecería al interior, que ha dejado hueco una de estas perforadoras. Entonces, simplemente ese trozo material, pues ya por sí mismo, para el que tenga ojos para ver, pues le está diciendo que en Egipto existían este tipo de perforadora superior a la actual. Léanse ese informe, busquen estos nombres de aquí en YouTube y busquen esos informes. Y entonces verá el tipo de herramienta y de tecnología que tenía superior a las actuales. Entonces, estos ya pertenecen a la investigación de Petrie. Entonces está ahí, lo ha sabido, la ciencia lo ha sabido y lo ha visto, pero lo ha dejado aparcado. Pero es que este bloquecito simplemente, pues desbarata toda la arqueología oficial, porque esto es una prueba física, esto es empírico, esto está ahí, que corresponde a la oquedad dejada en distintas vasijas y en distintos bloques de piedra. Y entonces, ¿por qué simplemente nos dice que solamente realizaban y tenían tecnología golpeando piedra con piedra, o con taladros, o con simplemente cinceles de cobre, cuando están viendo esta pieza ahí concreta y física, que la tienen estudiada y catalogada por la arqueología oficial? Entonces es que es muy manifiesto el silenciamiento para el que tenga un mínimo dijéramos, de uso de su mente. Y entonces nosotros también queremos decir y dar pruebas, porque todavía están patentes. Quizás después de este vídeo, pues en los museos lo suelen ir retirando estas cosas que se van descubriendo y se van haciendo públicas. Nosotros todavía queremos decir que aquí en España, el que quiera ver también este tipo de perforación imposible para los fenicios o incluso los romanos, porque no tenían este tipo de perforadoras, en cristal de roca, perforar vasijas pequeñitas, hacerle esa oquedad con esa perforadora, en cristal de roca durísimo, pues que todavía vayan y visiten por ahora el Museo de Cádiz, en España, en el sur de España, el Museo Arqueológico. Ahí todavía están exponiendo, no sabemos el tiempo que quedarán. Nosotros queremos que estas cosas las bajen, incluso estos vídeos que lo bajen y los conserven, porque ahí está una prueba fehaciente. Nosotros vemos en muchas ocasiones, hemos estado ahí, siempre esa vitrina, pues aquí presentamos la explicación que la misma vitrina, una parte de la explicación que la misma vitrina, pues te explica sobre el Museo de Cádiz y sobre, dijéramos,
las piezas de cristal de roca que se encuentran perteneciente a una tumba encontrada. Lo ponemos para que ustedes pues lo pausen y lean esta parte. Todavía está ahí, todavía una persona puede visitarlo. ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentra en esa vitrina piezas de cristal de roca pequeñas. Precisamente al ser pequeñas, pues también incluso aumenta la dificultad, pero con ese tipo de perforación en cristal de cuarzo que incluso se hace más ancho por el interior. Estas pequeñas vasijas que están viendo aquí y todos estos objetos es cristal de roca. ¿Cómo se podía hacer eso si hoy día con la tecnología sería dificultoso? ¿Cómo sería siglos antes de Cristo en cultura fenicia o incluso cultura romana que se encuentran y está ahí? Entonces estas piezas reales pues rompen el esquema establecido oficial. Entonces nosotros decimos, con brevedad, ya tenemos que terminar este vídeo, realmente esta historia está totalmente falseada. La mejor manera de interpretarla, que ya profundizaremos más en este tema, es que ha habido épocas de supertecnología y ha habido también grandes destrucciones y se ha vuelto a partir de cero. Y ese es dijéramos, el procedimiento de Satán. Dijéramos, Satán recoge su cosecha cada cierto tiempo, como lo pueden ver también en otra serie que hemos visto sobre las películas que se llama El destino de Júpiter. Nos lo dice, cada cierto tiempo se recoge una cosecha humana y después se parte otra vez de cero, pero en la anterior época llegó a un gran esplendor tecnológico, esplendor demoníaco, que es por donde nos están llevando para hacernos depender de la tecnología y en último caso ponernos el chip, que ya nos vampiriza totalmente. Y otra prueba también, que también hemos expresado en otro vídeo anterior, sería el ocultamiento palpable de, dijéramos, cráneos de tipología gigante como esta que hemos manifestado en otro vídeo anterior. Este tipo de, dijéramos, humanoide o humanidad, que no es humana, y esta sería la humana, estos cráneos de Paracas que están en todo el mundo, pues todavía están ahí visibles para el que quiera investigar. Eso no son humanos y nosotros afirmamos, posiblemente estos serían uno de los autores también de esa tecnología anterior. Pero también realmente serían víctimas de Satán, por supuesto que sí. Eso seguiremos nosotros profundizando y exponiéndolos. Entonces, ahora simplemente tenemos que terminar haciendo constar de que nuestro universo, como decimos en una de nuestras, dijéramos, frases guía, el universo es uno y diverso. Por tanto, la mentira en esta superficie terrestre, si es palpable y el universo es uno, pues también tiene que proyectarse en el interior y en el espacio, porque formaría una unidad de mentira. Si nos mienten en lo próximo que estamos viendo, no podemos confiar en lo lejano, que depende de tecnología, por supuesto, y la tecnología depende de ellos, de una élite, que ya hemos hablado de este tema. Entonces terminamos diciendo, nosotros hemos sentido una cierta admiración por este tipo de construcciones, pero a partir de ahora y a partir de todo lo que estamos descubriendo, afirmamos, no deben ser objeto de veneración todas estas construcciones extraordinarias megalíticas, no deben ser objeto de veneración, porque sospechamos que siempre han estado a un nivel superior de la humanidad normal y evidentemente, dijéramos, esclavizando y mintiendo a esta humanidad. Terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.